Después de muchos largos meses, One Piece ha vuelto al aire. Nuevo opening, nueva animación y más. Pero lamentablemente eso no se volvió el centro de atención en general. Lo que se estuvo hablando, viendo, compartiendo en redes como Twitter, TikTok, un buen de TikToks y más ha sido esta escena. Aparentemente no se ve nada malo, ¿no? Buen dibujo, buena iluminación, hermoso panel, ¿no? Pero déjame decirte que esta escena provocó la de Troya por un detalle que a simple vista no es tan notorio. Y si de ahora te pongo la escena del manga, no notas casi diferencia, ¿no? Es lindo, está prácticamente calcado, pero hay una diferencia que algunos se dieron cuenta. Nuestro cocinero favorito no aparece. Quizá consideren que esto está de más o algo por el estilo, pero ¿qué pasaría si les dijera que desde ya hace un tiempo hay un grupo de fans que cargaban con la espinita en el pasado sobre este tema? ¿Y a qué me refiero con este tema? Pues me refiero a Sanji. Cambios de guión, alargar escenas comédicas, recortar escenas marcadas de Sanji que están en el manga, y más han sido quejas desde hace varios años atrás. Una polémica de las que yo más recuerdo por el tiempo fue allá por Wano, cuando Marco los presenta como las estrellas en el manga, capítulo 1046 del anime. Si recordamos esta escena en el manga, en el capítulo 1022, las estrellas entran en acción y nota a pie de página dice: Oda juega con la palabra Nagata, y además de estrella, actor, significa ornamento. Que dependiendo de la traducción que hayas leído, dice cosas medianamente diferentes, pero su significado es el mismo. Vamos a las últimas páginas del capítulo. La guerra continuaba. Había bajas en ambos lados. Varios toribopos ya habían sido derrotados. Había una pelea ninja. A Zoro le habían dado la medicina especial y Sanji estaba reteniendo a los demás. Marco llega y dice unas palabras intentando sobre lo que ahora conocemos los Lunarians. Y justo cuando King y Queen estaban por atacarlo, Marco se rindió. Está bien, me rindo. Sé que he acabado y he llegado a mi límite. Aquí acaba mi participación, Joy. El vendaje de Zoro se mueve cual mariposa saliendo de su capullo. Marco dice: porque es hora de que las estrellas entren en escena. Se escuchan ataques combinados. Diablo Muntu. Santoryu Reku Oni. Shot. Onigiri. Y el capítulo termina con una interacción de ambas estrellas mencionadas, que si logran ganar esta batalla, Luffy estará más cerca de ser el rey de los piratas. Cuando este capítulo del manga salió en anime, vi que muchos se quejaban de la presentación de la estrella y no las estrellas. ¿A qué me refiero? Pues veámoslo. En el anime podemos ver medianamente lo mismo. Marco interponiéndose entre Queen y Queen. Después hablando de una raza de la Red Line, junto a un alargamiento del flashback de Marco con Shirohige. Pero ¿qué más vemos? Vemos escenas de ambas alas del próximo rey de los piratas, mientras Marco les da miradas rápidas o comenta detalles. Vemos cosas como Sanji levantándose o prendiendo cigarros, Zoro saliendo del capullo de las vendas y más. Después sucede lo mismo que en el manga, Marco rendiéndose y... Después, lo mismo que sale en el manga, Marco rindiéndose y dándole paso a las estrellas. Sanji corriendo, Zoro saliendo del capullo con Chopper, Sanji corriendo, Zoro saliendo del capullo con Chopper sorprendido y después Marco menciona: aquí viene la estrella, Joy. Para después salir Zoro de detrás de Marco cortando un ataque de Queen de forma épica. Pero después Zoro prepara para atacarlos y King también se prepara. Queen grita el nombre de Zoro, listo para atacar nuevamente, y en eso se escuchan pasos de Sanji para después ambos atacar y dejar el mismo panel del manga. Chopper se sorprende, Marco sonríe y los samuráis celebran por ambos Mugiwaras. ¿Por qué uso este ejemplo? ¿O por qué fue el primer ejemplo que me vino a la mente? Bueno, para poner un punto medio.
Si bien fue una queja que hubo hace un poco más de 2 años, más o menos, donde de hecho fue una de las polémicas que yo más recuerdo que se vio en su tiempo, no es tan desnivelada como quienes dan a entender. De hecho, si les soy honesta, yo no tuve tanto problema con el tema de eso. De hecho, yo fui más con el tema de cómo lo tradujeron como brazos y no alas. Así que podrán darse cuenta mi punto. Pero bueno, volvemos al tema. Con esta escena. Y antes un pequeño disclaimer. Un punto extra aquí. Yo no sé japonés. Muy apenas si sé español. Y estoy confiando en una discusión que leí en Reddit y unas cositas que recuerdo de alguien que sí sabe japonés. Y de hecho bueno, una persona que como tal traduce o tiene una traducción de One Piece en español junto a un gran grupo de personas que yo suelo escuchar de hecho en Twitch. Así que ustedes tómenlo con pinzas porque es más que nada lo que yo he leído y visto. Y el asunto es que en el japonés no se suele diferenciar entre singular o plural. Piensa en palabras inglesas como fish o there. La única forma de saber la diferencia es por el contexto que se dé. De ahí lo mismo, que se haya interpretado de manera diferente por las traducciones. En el manga, el contexto es definitivamente Zoro y Sanji, por lo tanto es estrellas. En el anime, como se enfoca más a Zoro, creo que ahí por eso se traduce como estrella. Ahora bien, ¿por qué estoy dando tanto enfoque en esta escena? Para darles una idea o un contexto más amplio. No es que quede con solo unos cuantos paneles, sino que vean un poquito más el contexto de la animación, el contexto del anime, el contexto del guión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora volvamos al presente, la, entre comillas, polémica actual, porque ya pasaron varios meses. Capítulo 1089 del manga. Después de la desaparición de Garp, terremotos y grandes olas, después de la presentación de grandes marines y un almirante, York y el Gorosei discuten sobre un trato de que habla de proteger a York y a su lado junto a hacerla un Teriubito. Cierran el trato solo para que acto seguido York grite y llore y diga que necesita que la salven de Mugiwara no Luffy, dando paso a ese panel del manga tan polémico en estas semanas. Este panel, Usopp sostiene el de Netmushi, Bonnie y Luffy comen, Chopper está con Frankie, Zoro amenaza a York con una de sus katanas y los demás hacen cositas que pueden notar, pero centrémonos nuevamente en lo que mencionamos al principio. En el panel vemos que Sanji está corriendo con el alimento. Este es el último panel en este capítulo, pero vayamos al siguiente capítulo. En el capítulo 1090. Comenzamos con una especie de intercambio con el gobierno mundial. De ahí bajamos a Robin mencionando que la información es poder. No pueden revelarles todo sobre ello. Paneles después, Sanji alimenta a Luffy, Bonnie y a los demás de la marina que habían sido capturados y estaban muriendo de hambre. Ahora vamos con el anime. Capítulo 1124 del anime. Inicia como lo vimos en el manga, el trato de York con el Gorosei, York pidiendo ayuda por ser capturado por sombrero de paja, sucede la escena tan polémica. Para el punto en que estén viendo este video, seguramente ya vieron un buen de explicaciones de diferentes redes de arriba, debajo de dicha escena. Pero recordemos el ejemplo anterior, ¿esta escena es tan mala para Sanji? Porque, ojo, recordemos que Sanji en el panel le está llevando comida y los Mugiwaras están comiendo. No sale Sanji, ok. Pero sí están comiendo los demás. Acto seguido, hay un acercamiento a Nami y a Zoro y después a Luffy. Hacen un trato o eso intentan. Después, otra escena de los Mugiwaras donde ahora sí aparece Sanji. ¿Está tan mal que no aparezca en esta escena? Ojo, no estoy diciendo que Toei no trate diferente a Zoro y a Sanji. Francamente, sí hay partes, sean o no intencionales, que se sienten diferentes. Pero en esta escena realmente era necesaria la polémica. Porque recordemos que uno de los argumentos que más se dijo es que están todos los Mugiwaras, menos Sanji, y que se nota la diferencia. Y es como, a ver, en esta escena no está Sanji, tampoco está Robin. Pero Robin tampoco estaba en el panel del manga.
Y yo honestamente no he escuchado personalmente que alguien mencione a Robin. O por lo menos no me ha tocado escucharlo. Les podría dar más ejemplos o más pequeñas polémicas o comentarios que han surgido con los años respecto a el tratamiento diferente que tienes Toei con Sanji, que les repito, sea o no intencional, pues sí son cosas que se han visto o se sienten. Y yo les voy a ser honesta, o sea, Sanji es mi personaje favorito de One Piece. De hecho, es mi Mugiwara favorito sin contar al Capitán Luffy. Pero, vuelvo a repetir, ¿es necesaria la polémica? Les podría dar más ejemplos que hemos visto a lo largo de estos años, pero si les soy honesta, si desean conocer o ver más del tema, francamente les invito a ver otros videos de diferentes creadores de contenido de One Piece, ya que ellos tienen otros panoramas, otros puntos de vista y esta solamente es mi opinión de aquí. Mi única conclusión es, no se molesten por escenas sin ver antes todo el panorama y el contexto. Está bien mencionar o hablar de esas cosas que no te gustan o esas cositas que te provocan una espinita, pero siempre y cuando quede de forma formal y pacífica. Dicho eso, Rosbezata se despide. Tengan un buen día, tarde o noche. Bye bye.